Bueno, pues ahora el doctor Luis Muñoz de la Pascua hizo el doctorado en la Universidad de Salamanca y es licenciado en veterinaria, especialidad en medicina y sanidad animal, por la Universidad de Córdoba. Formación en ciencias del animal de laboratorio en el Gabinete Veterinario de la Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid. Animalario del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Animalario del Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols, de Madrid. Servicio de Investigación del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Director del Servicio de Experimentación Animal de la Universidad de Salamanca desde el año 1994. Docencia en varios cursos sobre ciencias del animal de laboratorio de la Universidad de Salamanca y coordinador del grupo de capacitación USAL y EXCIL. Investigador colaborador en el grupo de epilepsias audiógenas de la Universidad de Salamanca. Es responsable del diseño y puesta en marcha del animalario para organismos modificados genéticamente de la Universidad de Salamanca y del animalario para el Instituto de Neurociencias de Castilla y León. Y ha participado como asesor en el diseño y construcción de animalarios. Es miembro de la Junta Directiva de la SECAL, Sociedad Española para las Ciencias de Animales de Laboratorio, y miembro asesor en bienestar animal del Comité de Bioética de la Universidad de Salamanca. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la doctora Cano. A la doctora Cano por haberme invitado a esta charla. Realmente me sentí un poco abrumado porque ni soy un experto en animales, en enfermedades raras, y si acaso soy el más raro de estas jornadas, ¿no? No soy odontólogo ni estomatólogo, sino soy veterinario, pero sí creo que les voy a tratar de transmitir algo muy importante, y es cómo los modelos animales han contribuido y contribuirán de forma determinante a lo que muchos pacientes en una situación a veces desesperada pues pueden, digamos, poner sus esperanzas, ¿no? Antes que nada, y les digo porque es difícil que para los neófitos, para los que no estáis acostumbrados a ver qué son las ciencias del animal de laboratorio. Y bueno, como la diapositiva que os pongo dice, pues básicamente es aquellas disciplinas científicas que tienen que ver con el uso de los animales que son usados en investigación. Sobre todo lo que tiene que ver con la medicina veterinaria, en concreto con la zootecnia, que son todas aquellas disciplinas orientadas a criar los animales en condiciones sanitarias adecuadas y con un adecuado nivel de bienestar. Y por otro lado, lo que hemos llamado durante mucho tiempo la medicina comparada. Esto fue pionero la Clínica Mayo en Estados Unidos, cuando su director en el siglo pasado vio la necesidad de contratar a veterinarios en la primera unidad que hubo de cirugía experimental. Y él se dio cuenta que tener un apoyo en ese sentido era muy importante. Los profesionales que nos dedicamos a esto, digamos, somos en el campo de la veterinaria, somos pocos. Aquí en España nuestra sociedad agrupa a unas 300 personas, más o menos, y estamos, digamos, en todos los centros de investigación públicos y privados, en los laboratorios, como una parte fundamental del equipo que apoya a los investigadores, tanto en docencia como en investigación. Otra apunte fundamental que quiero que conozcan es lo que consideramos un animalario bioterio estabulario. Bioterio es la palabra que emplean los hispanoamericanos en definir, digamos, lo que aquí comúnmente conocemos como animalarios o estabularios. Y creo que es importante, bueno, todos se harán una idea de que, bueno, pues lo que nosotros tratamos, nuestro fin es mantener los animales en unas condiciones estandarizadas. ¿Por qué? Porque es muy importante en ciencia, en investigación, el tener
una reproducibilidad de los resultados. Durante los últimos años hemos tenido mucho tiempo dudas o han surgido dudas en algunos ámbitos científicos sobre si lo que estábamos haciendo lo estábamos haciendo bien, porque esta mañana me han preguntado, y es cierto, de que muchas veces no se publican los resultados negativos, y esto es importante, pero sí es muy importante, como verán ahí en la diapositiva, que los animales tratamos de utilizarlos como reactivos, y al igual que cuando uno lee una etiqueta en un supermercado y ve la composición, pues de igual manera nosotros tenemos que tener los animales, es decir, tenemos que tener un animal, lo que llamamos animal definido. ¿Por qué definido? Porque precisamente lo que tratamos de evitar es erratas y errores que provoquen una falta de reproducibilidad en los resultados. Es necesario que lo que yo haga en Salamanca o lo que mis investigadores hagan en Salamanca o se haga aquí en Burgos pueda ser reproducible en Nueva York o en Singapur. Me da igual donde hagamos, y para eso es muy importante tener los animales definidos. Para ello, ¿qué tenemos que tener? Pues muy sofisticado, digamos, el medio ambiente de los animalarios donde los mantenemos, la temperatura, la humedad, la renovación de aire, pero también condiciones innatas dentro de los animales, la genética, que hablaremos durante esta charla y que en el caso de las enfermedades raras es una parte fundamental. De igual manera, ahora está muy en boga el microbioma. Todos habéis hablado o habéis escuchado hablar que últimamente se está sabiendo de que los microorganismos, digamos que somos organismos mucho más que un organismo pluricelular, sino somos parte de un ecosistema muy complejo en la cual forman parte nuestros propios microbios, digamos, nuestro microbioma. Y esto también es muy importante. Y por supuesto tenemos que asegurar desde nuestros equipos multidisciplinares de que se hagan los controles de calidad pertinentes para que estos animales, digamos, lo sean realmente. Es decir, no nos debemos de creer de que por tener una buena instalación esto es así, sino que hay que chequearlo de una forma periódica. Durante las últimas décadas, estos dos señores han hecho una cosa muy importante, entiendo yo, por lo menos desde mi punto de vista. Todos sabemos que precisamente ha habido un cambio social muy importante en la manera que vemos a los animales en investigación. Hay una mayor sensibilidad sobre el uso de animales. Todos sabéis de que hay una oposición muy grande en un sector de la sociedad para que no se usen animales. Y es cierto que gracias a esa oposición también se han hecho cambios. Pero lo que quiero manifestar aquí es que estas dos personas ya en 1960 se preocuparon por ello, por el uso humanitario de los animales. Estas dos personas, que son un microbiólogo, Russell y Bartsch, y un zoólogo, propusieron en su paper, que se llamaba Principios de una técnica experimental humana, lo que se ha venido a llamar las reglas de las 3 R. Esto constituye hoy por hoy la base de los juicios éticos, de las evaluaciones éticas que se hacen sobre los proyectos de investigación. Para que aquellos que no sepáis del tema, os diré que una persona, un investigador hoy por hoy, no puede, porque se le ocurre una idea, investigar con animales. Tiene que pasar, porque existe una ley que así lo dice, una evaluación ética de su proyecto, en el cual se aducen una serie de hipótesis experimentales, unos objetivos a alcanzar, y todo eso tiene que ser evaluado por un comité ético. El comité ético decide. ¿Y cómo decide? ¿En qué se basa su decisión? Pues básicamente en estas 3 reglas que ponéis ahí, que son las reglas de las 3 R. La primera de ellas, que es el reemplazamiento, que es la más importante, quiere decir que si nosotros podemos conseguir nuestro objetivo experimental sin el uso de animales, no debemos usar animales, porque vamos a provocar un dolor innecesario en ello. Esto a veces pensaréis que no es posible, pero de hecho se han suprimido muchísimas prácticas en grado que antes se daban con normal, simplemente utilizando métodos audiovisuales.
pero también es posible utilizar métodos por ordenador o otro tipo de métodos que reemplazan el uso de animales. Y una cosa también muy importante, no solo el reemplazamiento desde el punto de vista total, sino usar siempre el animal con menos grado de sensibilidad neurofisiológica. Si podemos usar un gusano en vez de un mamífero, lo usaremos. ¿Por qué? Porque estamos intentando utilizar un modelo que sufra menos si con él podemos conseguir el mismo objetivo experimental que teníamos previsto. La segunda R de reducción es una cosa muy evidente y es utilizar el menos número de animales posible. Cada animal cuenta, no importa si es un perro, si es un cerdo o si es un ratón. Si podemos utilizar uno en vez de dos, es lo que hay que hacer. Y esto evidentemente no es tan sencillo como eso, es simplemente aplicar un método estadístico. Es decir, debemos de emplear siempre un número muestral que sea lo suficientemente sólido para tener unos resultados estadísticamente significativos, pero ni más ni menos. Hay que utilizar los que hay que utilizar. Esto es lo que ellos propugnaban con la reducción del número de animales. Y por último, el refinamiento. El refinamiento no es más que utilizar los métodos más modernos disponibles que causen un menor sufrimiento, un menor dolor en el animal. De tal manera que siempre tenemos que estar actualizados y ver qué métodos, qué metodología usamos en los animales para provocar un menor dolor. Esto a veces no es posible, o sea, el dolor existe en los animales y como podréis comprobar, es decir, hay enfermedades o modelos de animales que son muy discapacitantes que no van a evitar ese sufrimiento. Pero entonces lo que se hace es lo que se llama punto final humanitario. Es decir, nosotros no consideramos que los animales deben de morir en el experimento, sino que debemos de aplicar un punto final humanitario que se decide en base de protocolos en función de la patología. Si veis esta foto, esta diapositiva, muchos de vosotros no habéis nacido en el siglo pasado, pero para los que ya contamos con canas en esto, pues no nos resultará tan raro el hecho de que había gente con viruela y cómo la poliomielitis afectaba a niños, a muchos niños diría yo, en su infancia. Y esto es muy grave, pero aquí os quiero manifestar o quiero poner en valor lo que ha supuesto los animales. Tanto Edward Jenner, a final del siglo XIX, cuando se dio cuenta que las personas, los ordeñadores, digamos, de vacas, sufrían una enfermedad, una viruela, por así decirlo, benigna, y usó eso como la primera vacuna. De ahí viene el virus de la vaccinia, de ahí viene el nombre de vacuna, precisamente porque él se dio cuenta, pues ya los animales nos estaban ayudando. O bien Jonas Salk, cuando descubrió y, digamos, probó la vacuna de la poliomielitis en ratones. Nada más que tenéis que ver la siguiente gráfica para ver cómo en cuestión de medio siglo ha evolucionado lo que es la esperanza de vida y la mortalidad infantil. Yo recuerdo a mi abuela que comentaba que bueno, pues que era normal en cualquier familia, pues desde abortos a niños que no llegaban a la década de edad. Era muy normal que esto pasara, bueno, aquí en la posguerra, ¿no? Pero aquí podéis ver perfectamente cómo ha evolucionado esto en un plazo relativamente corto y ha sido gracias a los avances de la medicina que en gran parte, por no decir en mucha de la parte, quitando la parte que se debió al uso quirúrgico después de la Segunda Guerra Mundial, porque también es cierto, aunque es triste decirlo, que las guerras mundiales también supusieron un avance en la cirugía. Entonces es importante que sepamos esto. Pero la gran parte de descubrimientos, como veréis en esta diapositiva, prácticamente, perdón, esto no sale, no sé si se ve,
Bueno, básicamente lo que quiero decir, no me sale la animación, es que casi todos los descubrimientos de una importancia crucial en los avances de la medicina y en lo que respecta a nuestra calidad de vida se deben a los animales. Desde muchas vacunas sobre enfermedades infecciosas al uso de antibióticos, de anestésicos, a trasplantes de tejido, a muchísimos avances en biología molecular que ahora comentaremos. En fin, prácticamente no existen avances en la medicina que no hayan tenido que ver con el testaje, con la prueba experimental en animales. Lógicamente también por motivos éticos, ¿no? Cuando los investigadores proponen cómo responder a sus preguntas, a su hipótesis experimental, pues tienen un amplio elenco de especies animales con las que contamos, ¿no? Y desde una simple mosca, como es la mosca del vinagre, la mosca de la fruta, que ha sido trascendental para el avance de la genética, como sabéis, a los propios peces, los peces cebra, que es el pez que más se utiliza en investigación, por el hecho simple, muchas veces para responder preguntas utilizamos la especie animal que mejor, lo que os he comentado antes, es la R de refinamiento y de la R de reemplazamiento. ¿Por qué utilizamos los peces muchas veces? Porque el desarrollo embrionario, por ejemplo, los embriones son transparentes y podemos ver cómo cualquier alteración, ya sea mediante un tóxico o ya sea un cambio genético, podemos verlo en el desarrollo embrionario. Esto es un instrumento muy útil. O, en algunos casos, pues nos tendremos que ir pues, a los primates. Quiero deciros que los primates están muy restringidos su uso en Europa y que la última legislación prohíbe el uso de póngidos, es decir, los chimpancés, los gorilas, los bonobos y el orangután están prohibidos su uso en investigación. Solo se pueden utilizar el resto de primates. Generalmente el macaca fascicularis, el mono verde africano o otra serie de primates, pero de una forma específica, es decir, uno tiene que razonar el por qué se usan primates para investigación. Su uso es el más restringido. ¿Por qué? Porque son los que se parecen más a nosotros. ¿Y por qué? Porque lógicamente son animales que por su parecido se estima que van a sufrir más que nosotros, o sea, de una forma parecida a lo que sufrimos los. Pero aquí os pongo algunos ejemplos de los que vienen abajo de animales que ninguna de las personas en general consideraría que han aportado algo a la ciencia. Y bueno, pues desde el calamar, que bueno, pues aquí la doctora que ha hablado esta mañana de electromiografía, pues sabe que el potencial de acción o cómo se descubrió, digamos, la transmisión nerviosa, se usó el axón gigante de calamar. ¿Por qué? Porque es fácil de ver. Lo que os decía, al igual que el embrión de un pez cebra es transparente, pues de esta manera los neurofisiólogos han podido determinar o podido manipular de una forma más fácil el axón gigante del calamar. Y animales como una babosa marina, como la fisia, se pueden utilizar por su estructura, digamos, del sistema nervioso simple para procesos de aprendizaje y de memoria. Entonces, no todos son los mamíferos. Lo que os quiero transmitir es que cada animal o cada especie animal pueda aportar una respuesta, digamos, a nuestras preguntas desde el punto de vista científico. Entre todas las especies animales, esta es la estrella. Como yo digo, los ratones, desde hace prácticamente desde los años 80, han sido, aunque muchos de vosotros, y bueno, pues la gente joven no, pero la gente mayor pues siempre considera tanto las ratas como los ratones como una lacra, ¿no? Pues tradicionalmente han sido asociados a enfermedades, a plagas, a problemas económicos, ¿no? En el ámbito rural. Pero sin embargo, como bien dice ahí la diapositiva, son unos verdaderos salvadores de vida. Ha habido pocos premios Nobel en medicina en los cuales no hayan estado involucrados estos simpáticos animales. También hay que decir que el hecho de que se usen estos animales tiene muchas razones, pero también pues hemos hablado esta mañana o se ha escuchado el tema económico.
Evidentemente son animales de pequeño tamaño que son muy prolíficos. Pueden tener hasta 5 generaciones al año, lo cual nos hace de una manera más fácil hacer un seguimiento de la herencia. Y son baratos, entre comillas, digo entre comillas porque mantener animales definidos es muy caro y la investigación es muy caro, es un problema que nos encontramos de forma rutinaria y últimamente más en este país, pero sigue siendo una especie de elección. Y también por el tema de que ya se sabe su genoma. El genoma está descifrado 2 años después de que se descifró el genoma humano en el año 2000. Prácticamente no hay campo en la ciencia en la cual no están representados estos animales. Y, como veréis ahora, son un instrumento muy poderoso para averiguar cómo los sistemas biológicos funcionan y, últimamente, por el tema de la modificación genética, cómo podemos abordar las enfermedades raras, que es un problema muy gordo porque éticamente, lógicamente, no se puede hacer la experimentación con humanos. La historia del ratón es una historia muy curiosa que a mí siempre me gusta contar, y es porque los ratones se han utilizado desde hace mucho tiempo, pero a mí me gusta contar esta historia, y es porque una maestra jubilada de Massachusetts, sobre los años 40 o 50, empezó a criar cuando se jubiló y a producir ratoncitos como mascotas, y empezó a venderlos, bueno, pues a su vecindario. Pero entre sus clientes se encontraba el laboratorio de William Castle y de su discípulo Clarence Little. Esto ha sido una de las coincidencias más afortunadas en ciencia, porque gracias a Little lo que se le ocurrió es empezar a cruzar ratones, pero de una forma consanguínea, que es cruzar ratones hermano con hermana. Todos sabéis lo que pasa. Bueno, se ha hablado esta mañana de la hemofilia, de muchas enfermedades que son de origen genético y que, pues en el caso de los reyes, o lo que se llama la enfermedad de los reyes, ¿por qué? Porque se casaban entre primos, entre parientes emparentados. Pues bien, este señor lo que hizo fue cruzar ratones hermano-hermana durante 20 generaciones. Cuando uno hace eso, después de 20 generaciones, prácticamente el estado del ADN es de homolélico, es decir, cada ratón es como si fuera un hermano gemelo del otro. Conseguimos, y cada vez que uno haga eso en cada camada, produce una combinación diferente. Esto ha sido fundamental para muchas cosas, pero entre otras fue crucial para determinar cuál era el determinante de los rechazos en los trasplantes. Se determinó el complejo mayor de histocompatibilidad y se descubrió gracias a esto. Entonces es importantísimo lo que hizo este señor y bueno, pues gracias a eso se obtuvieron muchísimos avances. Por otro lado, evidentemente tanto las ratas como los ratones están presentes en todos los estudios preclínicos. Todos los estudios preclínicos de fármacos es obligatorio, según ley, el que sean testados en 3 especies diferentes. Una de ellas no roedor. O sea, tenéis que saber que todos los fármacos que de una forma segura usamos, pues han pasado una fase preclínica en animales en la cual se determina pues la toxicidad, la eficacia del medicamento y cualquier tipo de problema asociado, que a veces provoca errores, como fue en su día la talinoidina. Pero bueno, para eso está la ciencia. La ciencia, si hay algo que tiene, es que ella misma se corrige. O sea, nada está demostrado. Cuando hay una evidencia científica, pues dentro de varios años puede darse que eso que pensábamos no está tan claro como se pensaba. Y es lo realmente importante, que exista, digamos, una evidencia en los hechos. Y la otra parte fundamental, que es lo que más os afecta en el sentido de animales, de enfermedades raras, dado que su componente, o que un 80% más o menos de las enfermedades raras tienen un componente genético, es la similitud. Realmente, de los 20-25.000 genes que codifican para proteínas, veis que hay un 70, un 85% de
similaridades entre un ratón que a priori todos consideraríamos que es un animal muy diferente a nosotros, pero que en su funcionamiento y en su genómica es muy, muy parecido. Y esto, como podéis comprender, es un elemento muy poderoso para utilizarlo como modelo experimental en este tipo de enfermedades. Así, por ejemplo, ya sabéis que el código genético es como nuestro manual de instrucciones. Y aquí veis que tanto las sustituciones como las inserciones como las delecciones de bases, es decir, de las letras de nuestro código genético, pueden originar las mismas patologías o patologías muy parecidas. Ahí veis pues una polidactilia o una pigmentación, una deficiencia de pigmentación en el mismo lugar del cráneo de uno y otro. O podéis ver esta foto como la afectación de un gen, quitando el de la mosca, que es parecido, no es el mismo, pero cómo la afectación del mismo gen produce las mismas patologías, o muy similares. Una genesia del ojo, tanto en el ratón como en el cebra, como en los humanos. Esto, como podéis comprender, es muy poderoso y se ha usado durante estas últimas décadas, lo que todos conocemos como animales transgénicos, que tiene mucha polémica su uso, pero que se ha demostrado un instrumento poderosísimo para investigar cualquier tipo de enfermedad con base genética. También, y es importante que sepáis, ya lo he comentado antes, que todos los estudios tradicionales de fármacos se hacen en modelos preclínicos y después de haber cribado los compuestos, de haberlos probado con cultivos celulares, ver la toxicidad, siempre hay que hacer estudios preclínicos en roedores y en una especie no roedor. Pero esto muchas veces no producía resultados satisfactorios para la gente de enfermedades raras. Por esto que os comentaba de que muchas veces el fármaco va destinado a tratar, digamos, las consecuencias, los síntomas de la enfermedad, y cuando son problemas de origen genético, muchas veces esto no palia la enfermedad y digamos, no produce los resultados que todos desearíamos. También por una cuestión económica, como todos sabéis. Actualmente se están haciendo estudios que se dicen como estudios de medicina o terapia personalizada, que básicamente lo que hacen es utilizar o ayudarse de modelos complejos o desde el punto de vista de inteligencia artificial, utilizando muestras de un paciente determinado. Esto, por ejemplo, yo sé que se está haciendo en algunos hospitales, no en todos, el hecho de utilizar el tumor de una persona en particular, en el caso de cáncer, trocitos, biopsias intraoperatorias de estos tumores que son implantados en una serie de animales avatar. ¿Qué queremos decir avatar? Pues que es una pequeña representación del paciente en particular. Y en este caso se trasplantan esas células tumorales a un ratón inmunodeficiente, un ratón que acepta el tumor de esa persona y se desarrolla en ese ratón. ¿Qué pasa? Con esto, ¿qué podemos hacer? Pues probar toda una combinación de fármacos y determinar qué fármaco le va mejor a ese paciente. Y esto es una ayuda, pues como podéis comprender, fundamental y que ahorra un montón de sufrimiento a los pacientes. Evidentemente no es algo todavía generalizado, pero será algo que yo creo que en un par de décadas esto será mucho más generalizado su uso, ¿no? Y como eso se puede utilizar para otro tipo de terapia. Pero quizás lo más importante o lo más impactante que estamos teniendo en la actualidad es lo que se ha venido a llamar como el CRISPR-Cas9 o las tijeras moleculares. Y esto, curiosamente, lo descubrió un investigador español de la Universidad de Alicante allá por el 2005, creo recordar, y todos pensaréis, bueno, ¿qué estaba estudiando este señor? Pues este señor lo que estaba estudiando era unas arqueas, que son unas bacterias que había en las lagunas de Santa Pola, unas
unas charcas saladas, y él se dedicaba a secuenciar el genoma de estas bacterias. Si cualquiera de vosotros os preguntáis, y a mí siempre me gusta decir, cuando hablamos de investigación básica y aplicada, yo entiendo que tanto los familiares como las personas que se ven afectadas familiarmente o cercanamente con una enfermedad discapacitante y grave, quiere que se investigue sobre esa enfermedad. Pero con esto os quiero comentar cómo una cosa que nadie hubiera financiado, nadie hubiera dedicado mucho tiempo a pensar que estaba haciendo este señor, pues una década y media después, posiblemente sea el premio Nobel siguiente, porque dos investigadoras, Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier, descubrieron cómo usar estas tijeras moleculares para, a manera de corte y pega, como si fuera un procesador de texto, editar el genoma, ya no en células embrionarias, sino en células adultas. Esto ha supuesto una revolución porque permite modificar cualquier especie animal, inclusive plantas, y digamos de una forma mucho más sencilla y en mucho menor tiempo. Para poneros un ejemplo, antes un ratón transgénico tardaba de media un año, año y medio en ser desarrollado. Con el sistema CRISPR-Cas podemos tener un ratón modificado genéticamente mucho más precisamente también en un plazo de 4 meses aproximadamente. Esto, como podéis comprender, es algo que abre muchísimas puertas y que, de hecho, bueno, ya plantea otra serie de retos como diré después. Ahora os voy a poner un vídeo que, porque refleja muy bien, es una paciente de albinismo, es una paciente, no mejor, como dice ella, es una modificación genética y que ella no se considera enferma, lo cual me parece, porque todos somos raros en cierta manera, ¿no? El albinismo es también una enfermedad rara, creo que la prevalencia está entre cada 17.000 pacientes. Pero escuchad, por favor, a ver. No me siento enferma, no estoy enferma, no me medico por ser albina, ni es algo degenerativo, es una condición genética. Yo he nacido así. Me falta pigmentación y melanina, y en los ojos no tengo una cosa que se llama fobia, que es lo que a un ojo normal le permite enfocar y no dejar que entre la luz que no debería. Entonces yo, al no tener fobia, nunca voy a enfocar bien, por eso también tengo el movimiento de los ojos, el nistagmus, y dejo entrar toda la luz del mundo, que de ahí la fotofobia. Pero es verdad que, aún teniendo todo esto, no impide que tenga una vida completamente normal. Hoy he venido al Centro Nacional de Biotecnología a conocer a mi ratón Avatar, que suena un poco ahí abstracto a mí cuando me lo dijeron, me imaginé la película, lo típico, pero me explicaron que era un ratón que justamente tiene pues mi tipo de albinismo, OCA4, que es el mío, y mi misma mutación. Entonces, pues bueno, la verdad es que estoy nerviosa, la verdad, está bastante nerviosa, pero me hace ilusión, ¿no? Porque realmente es como que de alguna manera estás conectada, ¿no? Con esos ratoncitos que comparten tu misma carga genética. Fíjate que cada uno de los ratones están en estas jaulitas. Lo que hemos hecho, cuando este ratoncito era un embrión, le hemos microinyectado estas herramientas que han ido directas al gen OCA4, que es un gen que se llama SLC45A2, muy raro, pero han ido directas a ese gen y han cortado muy cerca de donde tú tienes esa modificación. No es otra cosa que es una de las 4 letras, una de las 3.000 millones de letras que tiene el genoma de ratón y que tenemos nosotros, pues falta. Entonces a este ratón le falta exactamente la misma C que te falta a ti. Entonces por eso decimos que este es un ratón que tiene tu misma mutación y por eso es tu avatar. Fíjate. Claro, pero ¿por qué los ojos los tiene granates y yo no? Bueno, porque es un tema de acumulación de melanina. Pero ves, son... ¡Ay, me ha mordido! Bueno, ¿ves? Te dije que los que trabajamos con ratones o nos han mordido o nos van a morder. La edición genética, en particular la edición genética con las herramientas CRISPR, es una verdadera revolución. Nos ha cambiado la vida. A los que nos dedicamos a la investigación nos ha cambiado la vida, y un antes y un después, porque ahora podemos hacer estas modificaciones genéticas de una forma mucho más precisa, mucho más fácilmente, mucho más rápidamente y mucho más asequiblemente. Bueno, ya
habéis visto, o creo que lo ha explicado bastante mejor que yo, lo que es un ratón avatar en este caso, ¿eh? Y esto que os decía, que dice el doctor Montoliu, es hoy por hoy muchísimo más fácil de hacer. Pero para que os hagáis una idea de lo que hay y de lo que actualmente tenéis, existen lo que llamamos repositorios de background genéticos modificados, tanto a nivel europeo como a nivel estadounidense. Y aquí os pongo los dos, el ESMA, que es el recurso europeo para el mantenimiento de líneas de ratón modificados genéticamente, donde existen 1.243 modelos de ratón para enfermedades raras. Y en el caso de abajo que veis, que es Laboratorios Jackson es como si dijéramos la multinacional o el laboratorio a nivel mundial más importante como productor de ratones para biomedicina, ¿eh? Y es curiosamente, el primer fundador fue Clarence Little, el que os puse al principio, fue el que fundó Laboratorios Jackson. Pues el Laboratorio Jackson tienen, creo que ponéis 5.000 líneas de ratón, razas de ratón, modificadas genéticas solo para enfermedades raras. Esto es un instrumento valiosísimo para los investigadores que permite abordar este tipo de patologías sin las connotaciones éticas y sobre todo de una forma mucho más certera y rápida que si tuvieran, digamos, que basarse en datos obtenidos solo de pacientes humanos. Como ejemplo, y ya para terminar, os pondré solo 3 ejemplos estuve intentando encontrar de enfermedades bucodentales y de enfermedades raras. La mayor parte de ellas tienen que ver con el desarrollo de los huesos y en este caso, por ejemplo, el síndrome de Pfeiffer, hay un acortamiento del cráneo. Ahí podéis ver en la hilera de la izquierda al ratón wild type, el ratón control, cómo tiene el cráneo normal, y el ratón que está afectado, que es el modelo que podéis ver aquí a la derecha, con el cráneo mucho más corto y que muestra, digamos, una hipoplasia de la maxila, maloclusión. No os he puesto una foto, los ratones también tienen maloclusión y además les provoca un problema muy gordo, y es que, como sabéis, los ratones tienen crecimiento continuo de los incisivos. ¿Por qué? Porque son roedores. Si no roen, se clavan los dientes, el del maxilar en la mandíbula. Entonces es importante por eso que se les dé comida dura para que puedan roer, para que desgasten sus dientes. Pero en este caso, ya digo, es una condición genética que hace que tenga una patología muy similar o prácticamente igual a la que tiene un paciente humano afectado por el síndrome de Pfeiffer. Este segundo caso, la enfermedad de Janssen es también un problema óseo, que se destruye más hueso del que se forma y que está causado porque hay una alteración genética que produce que una subunidad de la paratormona, que es aquella que regula los niveles de calcio en sangre, esté alterada y esté siempre encendida, de tal manera que se produce una mayor destrucción de hueso que del que se forma. Pues bien, esta señora ha logrado que en el NIH, que es el sistema de salud norteamericano, done $1 millón solo para estudiar su problema. Y se ha creado en Jackson, se ha creado un ratón avatar con su misma mutación, al igual que habéis visto del ratón de albinismo de Patty, pues con este tipo de mutación. Y ya se ha logrado revertir en parte en ese modelo animal, de tal manera que, por ahí hay una cosa que se llama ratones modificados condicionados, de tal manera que uno puede apagar y encender el gen a voluntad en función de que se le inyecte o no una sustancia. Todas, digamos, las condiciones patológicas o casi todas las condiciones patológicas que se producían cuando esa subunidad proteica no funciona bien. Hay otro ensayo, por último, que me gustaría que vierais, que es otra enfermedad rara, que es una enfermedad en la cual la arginasa, en el ciclo de la urea, es muy importante. La arginina, como sabéis, es un aminoácido que está presente en las proteínas y que para su degradación
se necesita una enzima que es la arginasa. Bueno, pues en estos pacientes que están afectados por el déficit de esa arginasa, a partir de los 3 o 4 años empiezan a manifestar problemas de mineralización, problemas óseos y otra serie de problemas asociados al acúmulo de urea en sangre. Y durante toda su vida tienen que estar con una dieta controlada y, digamos, no tienen una fácil solución. Pues bien, se ha hecho un ratón también con déficit en arginasa, knockout para arginasa, el cual cuando estos neonatos con déficit de arginasa se le inyecta un adenovirus asociado con esa terapia génica, ha revertido el proceso. O sea, ha hecho que desaparezca, digamos, toda la condición patológica que resulta del déficit de arginasa. En la medida de que estas terapias génicas sean efectivas y seguras, y siempre no haciendo caso, a mí me gusta decir, la prensa muchas veces es sensacionalista en la manera de tratar este tipo de noticias, y a una persona desesperada o a familiares muchas veces parece que cuando sale una noticia en la tele rápidamente vamos a tener la solución. Esto no es así. La ciencia muchas veces abre una puerta y detrás salen muchas más, pero lo que sí les puedo comentar es que estamos en un momento crucial en la biomedicina en base a que estas terapias génicas pueden hacerse efectivas en un plazo razonable de tiempo. Y lo que sí es muy importante que tienen que considerar es que también se abre un dilema ético muy importante. Todo lo hemos tenido y hace relativamente poco, no sé si lo han visto en la tele, de una embarazada en China, de un investigador chino que había modificado la implantación de unos embriones. Son actuaciones éticas muy cuestionables porque se han utilizado seres humanos y teóricamente para un fin bueno, pero ahora se está demostrando que no, que ha sido un poco por llegar el primero. Entonces, se nos abren muchas ventanas y muchas esperanzas, pero también quiero que sepan que hay que ser cuidadosos a la hora de que estas técnicas, ya digo, sean efectivas y seguras y éticamente aceptables. Muchas gracias.